I knew that the neighborhood, that community that we're in, has been a suffering community in so many ways. And if you know anything about even the recent history of Charlotte, you have heard those things. It had been a rough few years for this church. A few years ago, we were engaging in a few exploratory conversations with leaders around the city to see, could it be time for Urban Promise to grow to a new site? And in the process of those conversations, we met Dr. Peter Weary and Mayfield Memorial Missionary Baptist Church in Hidden Valley, which is a neighborhood in Northeast Charlotte, right by the University City area. And we just got so excited, imagining what God could do. And so when I first encountered Urban Promise and saw, it feels like it's always been a part of me. So I can't really even remember when I first encountered their mission. Reach a child, train a leader, change a community. When I saw that, I knew that had to happen here. I mean, I get teary-eyed now thinking about it, watching those babies come off the bus and get hugs and affirmations. It is the image of God that happens in those moments. They are acting in Imago Dei, the image of God. And when that happens, the power of God has to attend to that. This is the apex of what humanity ought to look like in the kingdom of God. We've been talking about it among our people and celebrating the fact that in September, that's going to be a reality here. The new site will truly launch, and so there'll be, nearly 100 kindergarten through 12th graders that will be growing in their leadership, growing in their faith, growing in their academics at this new Urban Promise site because of Forest Hill's generosity. So thank you to this community for being part of the Urban Promise story for years, and particularly a huge part of this new chapter. If we come together in relationship across, whatever perceived lines of difference, then we add to, he hastened the day when the kingdom will come. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, caray, qué gusto poder estar con ustedes. Más importante, poder ver las caras, ¿no? Y las sonrisas de la gente y poder estar alabando, así conectados con el Señor. A veces se complicaba un poco con la máscara. Y bueno, contento que estén aquí, contento de que hayan conseguido gasolina también para estar por aquí, porque ha sido un fin de semana complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero qué gusto. Como pudieron ver en este video Urban Promise, gracias a Dios se va a abrir una nueva instalación de Urban Promise en el área de la universidad, en Hidden Valley. Es como la que tenemos aquí, pero se va a ir también al área de la universidad. Y todo esto es gracias a sus ofrendas, a sus diezmos, a su generosidad. Entonces, su generosidad no nada más ayuda a que tengamos este servicio aquí los domingos y los programas que hacemos para nosotros, sino yo creo que lo más importante es que con esas ofrendas podemos impactar el mundo a través de gente que ha sido llamada para hacerlo, apoyándolos. Y entonces se multiplica. No nada más es el beneficio que tenemos, sino estamos lanzando esto hacia el resto de la ciudad. Así es que vaya, gloria a Dios por eso. Y pues bueno, nosotros estamos el día de hoy estudiando la segunda carta de Pedro, que eso es una carta que fue escrita a las iglesias de Asia Menor. Como contexto, estas iglesias estaban compuestas por gente que era gentil, gente que había crecido siguiendo dioses paganos, haciendo ofrendas a ellos para buscar la protección de los dioses, que los que fueran aceptados por estos dioses. Y ellos habían decidido renunciar a estos dioses para entregar su lealtad y hacer un pacto con el Dios único del universo. Y eso es lo que habían hecho. Y a cambio de eso, ellos sí sabían que podían, en vez de recibir una condenación eterna, iban a recibir una vida eterna y abundante en compañía de este Dios al haber caminado y dado ese paso. Ellos habían escuchado la buena noticia y la habían escuchado, habían creído y habían respondido a ella. Esta noticia que Dios por amor, Él había dado el primer paso, aunque no lo mereciéramos, de enviar a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados, para que muriera en la cruz por nuestros pecados, y que Él había muerto y había resucitado. Y ellos sabían que si decidían seguir a este Jesús,
ya este problema de estar separados por la eternidad en esta condenación eterna sería resuelta, siempre y cuando nosotros decidiéramos seguir a Jesús. Entonces, esto es lo que ellos están haciendo, decididos seguir a este nuevo Jesús, este nuevo Señor que tienen. Habían escuchado esta noticia, pero bueno, ¿cómo seguirlo? Imagínense que estás en ese entorno y no tienes información. ¿Cómo hacer para seguir si no tienes una Biblia? ¿No? O sea, entonces, ¿dónde sabes cómo seguirlo? Pues ellos dependían precisamente de estos escritos que Pedro estaba haciendo y los apóstoles estaban haciendo, que eran inspirados por la palabra de Dios, y también dependían de maestros que llegaran y pudieran estarlo explicando. Y esta carta, así como fue escrita hace mucho tiempo, es una carta muy actual porque está escrita en un entorno donde nos recuerda a Pedro qué es lo que necesitamos para vivir una vida productiva en medio de este ambiente donde hay tanta información en medio de nosotros. Él les había hablado que lo que necesitamos es que tenemos que agregar a nuestra fe ciertas virtudes y ciertas características que el Espíritu nos va a ir dando, que ya inclusive Jonathan habló de ellas en el primer mensaje, en el primer capítulo, que te invito a que regresemos a ese para verlo. La semana pasada, Roland nos dijo Pedro nos dijo es que aquí tengo Roland porque tengo que acordarme de platicar y hablar despacio para que Roland pueda interpretar. Entonces aquí dice Roland y por eso entró. La semana pasada, Pedro fue quien nos dijo que habría pruebas suficientes para que pudiéramos creer que Jesús es el Mesías y también para estar seguros que en Él podemos encontrar la salvación. Y escribe todo esto para darnos un fundamento sólido y prevenirnos sobre las enseñanzas de falsos maestros, porque empezó a haber falsos maestros. Entonces imagínense a Pedro, si él estuviera hoy en día, él estaría activo escribiendo blogs, estaría activo en Twitter, estaría activo en Facebook, tratando de combatir todos los fake news que había en contra de Jesús. Pero bueno, él en aquel entonces lo hacía con cartas. Y que de hecho, hoy por hoy, y si estás tomando notas, te invito a que tomes porque te voy a dar un consejo bien importante para poder filtrar una enseñanza falsa. Ya sea que venga de pastores, ya sea que venga de gente que sigues en internet o que te está discipulando. Y este consejo es el que voy a poner en pantalla. Dice, escucha las enseñanzas y checa en tu corazón si hace sentido, ¿no? Y si hace sentido lo que estás escuchando, entonces es de Dios. Es un buen filtro, ¿no? Falso. Esto, si tú tomaste nota y lo apuntaste y dijiste, voy a seguir mi corazón filtrando las enseñanzas, acabas de creer una falsa enseñanza. Jeremías en capítulo 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón es engañoso y no podemos confiar 100% en nuestro corazón. Además, ¿cómo podríamos saber la voluntad de Dios si nada más estamos confiando en nuestro corazón? Pero qué fácil es caer en enseñanzas que suenan lógicas o que se sienten bien, ¿sí? Y cometer el error de creerlas. Pongo este ejemplo porque si algo necesita el mundo hoy en día es precisamente cuidarse de los falsos maestros que abundan. Un falso maestro puede llevar a una persona a la perdición más rápido que cualquier otra cosa. Como por ejemplo, si hubieran creído mi enseñanza de estar siguiendo su corazón en toda enseñanza, les aseguro que el destino no iba a ser muy bueno. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, antes de iniciar, vamos a iniciar el capítulo 2, donde vamos a entrar. Precisamente Pedro va a tocar el tema de los falsos maestros y va a tocar 3 temas. La realidad y el destino de los falsos maestros, qué impacto tienen y cómo recordarlos. Y hoy vamos a ver nada más el primero, la realidad y el destino de los falsos maestros. Y en los próximos 2 mensajes cubriremos los otros 2 puntos. Así es que en reverencia a la palabra, te invito a que nos pongamos de pie para ver qué es lo que Dios nos dice a través de esta parte que escribió Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató.
Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Palabra del Señor. Bueno. Entonces, estos primeros versículos buscan alertarnos sobre la existencia de falsos maestros, pero también animarnos a saber que Dios no nos va a dejar caer. Y la idea principal va a ser esta, que los falsos maestros son un peligro, pero Dios sabe proteger a quienes viven como Él quiere. Así es que empecemos por la primera parte, la parte de que son un peligro. El primer peligro es que aparentan ser cristianos, confiables y maduros. El versículo 1, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros. Pedro la semana pasada, si recuerdan, dijo que hubo hombres santos que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, pero hoy nos dice que al mismo tiempo había estos profetas falsos con profecías de su propia imaginación, también hablando al mismo tiempo que Dios hablaba. Y no solo eso, sino que asegura que entre nosotros habrá maestros falsos. Y lo importante es que no dice fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, de entre nosotros mismos, de entre los cristianos, habrá maestros falsos. Y no lo plantea como una posibilidad, sino es un hecho que los va a haber. Y se han unido a la iglesia o han surgido de ella, han sido miembros sobresalientes el tiempo suficiente para llegar a tener posiciones de maestros, de predicadores dentro de ella. Y lo más peligroso es que como vienen de ahí, no tenemos la guardia en alto y nos pueden sorprender. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, y lo vemos en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Así es que por lo tanto debemos de aprender a reconocerlos, ya sea en la iglesia local, ya sea en internet, que luego seguimos a gente en internet, o ya sea en libros. Pero esta manera de reconocerlos es dentro de 2 mensajes, entonces no se lo pierdan. Próximamente, cómo reconocer falsos maestros. Pero bueno, el peligro y el segundo peligro es que enseñan herejías destructivas disfrazadas de verdad. Y el versículo 1 dice, encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. O sea, una herejía es cualquier enseñanza que va en contra de la Escritura y son mentiras religiosas creadas por este falso maestro que conducen a la división. Y no son enseñanzas secretas, sino públicamente van introduciendo estas mentiras acerca de Jesucristo, de su obra y lo que ha hecho por nosotros, y llegan al extremo de negarlo a Él, quien nos rescató, y a negar el gran sacrificio que hizo por nosotros. Y hace sentido el tratar de negar a Jesús, porque si tú niegas que Él es el Hijo de Dios, o que vivió una vida perfecta, o que pagó por nuestros pecados, que resucitó, o si niegas la autoridad de las palabras de la Escritura, va perdiendo autoridad, y entonces si pierde autoridad no me tengo que someter a ella, y entonces puedo dejarme llevar por lo que yo sienta que está bien. Por eso es que tratan de atacar precisamente esta autoridad. Son destructivas, y en el griego la palabra que se usa es apolia, que puede significar condenación, perdición,
desperdicio, o sea, nos condena a eso, destruye el propósito de Dios para la iglesia, para nosotros, para cumplir esta encomienda que nos dio de llevar la buena noticia y que haya más gente que conozca ese mensaje de salvación, pero también destruye la vida de las personas dentro de la iglesia al desviarlas del camino que Jesús quiere que sigamos para que podamos vivir esta vida dinámica, que nosotros le llamamos esta vida dinámica en Cristo, que es abundante, que es eterna. Por eso hay que estar alertas en toda enseñanza. Pero lo importante es no hacerlo desde una posición de juez, queriendo estar cuestionando todo lo que el maestro dice, tratar de encontrar el más mínimo error con esta actitud de querer ser juez de lo que se está enseñando, sino desde una posición de humildad, donde nos dejamos enseñar, buscando nada más, y eso es bien importante, que las enseñanzas sean congruentes con la palabra escrita, que fue inspirada por el Espíritu Santo y no por este profeta. O sea, que lo que yo les hubiera dicho desde el principio de confiar en su corazón, lo pudieran encontrar aquí en la palabra, que no está. Y no se ve si ves la diferencia entre estar juzgando o realmente ir avanzando, confiando, pero estando seguros que el mensaje es congruente. Y es que Dios ha puesto en la iglesia maestros para guiarnos y enseñarnos y a caminar. Efesios 4, del 11 al 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Y la semana pasada también vimos que la Biblia es una lámpara que brilla en este mundo oscuro y nos ayuda a iluminar y saber por dónde caminar y también saber hacia dónde dirigirnos para poder caminar también en el día a día y no tropezarnos. Y la necesitamos y vamos a necesitar esta luz, esta lámpara, hasta que en esta oscuridad en que vivimos surja este lucero que va a acabar con toda la oscuridad, que es Cristo, que va a regresar. Y en ese momento ya no vamos a necesitar su palabra, porque la palabra viva, Cristo, lo vamos a tener frente a nosotros. Pero mientras tanto tenemos que seguir utilizando esta luz que nos da. Y esto es como una excursión en una cueva, ¿no? ¿Quién ha ido a las cavernas de Linville, ahí cerca de Grandfather Mountain? No sé si conocen esas cavernas. Nosotros fuimos, yo creo que fueron como 8 años. Son bellas porque puedes entrar a la gruta, están iluminadas y tú puedes ver maravillas rocosas, las formaciones que han sido formadas por miles de años son muy bonitas y bueno, de hecho, si puedes ir verlas, vale la pena. Imagínate que te invitan a una excursión similar a esta, donde vas a descubrir una maravilla en la profundidad, en la oscuridad de la caverna que nadie ha visto. Tal vez lo que harías y lo que esperarías es que el operador ponga a un guía experto, ¿verdad? Para que tú tengas la seguridad de que puedas no correr ningún peligro. Y tal vez también te aseguro que tú dirías, bueno, que el guía lleve una lámpara para guiarnos, pero yo también quiero la mía para ir viendo en el suelo para no tropezar, ¿no? Y si empezaras a caminar con ellos, tú no empezarías a caminar durante esta excursión cuestionando al guía, que en esta posición de juicio de hacia dónde vas y por qué por aquí, por qué por allá, no, yo pienso que por acá, ¿no? O sea, tú en una posición sabiendo que él es el experto, tú lo seguirías siempre y cuando él tenga encendida su lámpara y tú tengas encendida la tuya, que en forma similar tú tengas abierta tu Biblia, ¿no? Y él también tenga abierta su Biblia, confiando en que él es el maestro que Dios puso. Ahora, mientras los dos tengan sus luces encendidas, puedes ir caminando con él y ahí es donde tú dirías, no, bueno, no te recomendaría que tú la apagaras en el día a día porque te puedes tropezar aunque él la tenga prendida. Que sería lo mismo que yo no te recomiendo que nada más vengas los domingos a ver la luz y en el día a día de lunes a sábado lleves tu Biblia apagada porque te puedes tropezar. También si este guía o el maestro te va a llevar a una zona de peligro, tú con tu luz puedes decir, no, o sea, yo no quiero ir ahí porque yo veo que es peligroso. Y peor tantito, si él llegara a decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a cerrar nuestras Biblias o nuestras lámparas, tú apaga la tuya, sabes que yo tengo una experiencia que es maravillosa, tú sígueme, confía en mí y vas a ver, te vas a pasar la excursión de tu vida.
pues yo te diría y yo te recomendaría que tú dirías, no, o sea, yo no te voy a seguir si no puedo ver por dónde vamos. Porque finalmente, o sea, sí puedes confiar en Él, pero cuando empieza con esas conductas, algo raro está pasando, porque te está invitando a hacer conductas y a hacer actividades que no estaban dentro de lo que era el plan. Y entonces esta debe ser nuestra postura cuando vamos nosotros caminando con el maestro, porque el tercer peligro es que los maestros falsos nos tientan a seguir sus prácticas vergonzosas y buscan explotarnos. Lo van a hacer, versículo 2 y 3 lo dice. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Es una realidad. Entonces, usando el reconocimiento que han logrado, estos falsos maestros invitan y convencen a mucha gente a vivir vidas inmorales, a vivir vidas sin freno, siguiendo los deseos de la carne, el mundo y de Satanás. Unas personas lo siguen porque de repente ven la multitud de gente que lo sigue y entonces dicen, esto es de Dios, tiene la bendición de Dios, lo sigo. Y van y no cuestionan nada. Otros, por presión social, sienten que tienen que acoplarse al mundo. Si todo el mundo lo está haciendo, yo lo tengo que hacer, y por presión social lo hacen. Pero, y probablemente tú digas, no, bueno, yo no soy de los que callan ante la presión social, porque yo sí conozco la palabra. Ten mucho cuidado porque inclusive Pedro cayó. En la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, él dice que él tuvo que regañar a Pedro frente a todos los seguidores ahí en Antioquía, que de hecho sucedió antes de esto. Habían llegado unos cristianos que se llaman judaizantes, que ellos decían que sí hay que seguir a Jesús, pero que todavía los hombres se tenían que circuncidar, que tenían que apegarse a la ley. Y Pedro cedió ante la presión y entonces empezó a dejar de aceptar comidas de los gentiles que no seguían las restricciones alimenticias por la presión de los judíos y el reconocimiento que tenía. Por eso Pablo le reclama su conducta hipócrita y le dice, nosotros lo único que necesitamos es la gracia y nuestra fe y la gracia en el Señor. Es lo único que necesitamos. Y también más porque como Pedro era reconocido, pues ¿qué causó? Que muchos judíos también, cristianos judíos, empezaran a seguir eso que Pedro empezó a predicar con su ejemplo. Así es que por eso es bien importante y hay que estar siempre alerta de no caer. Ahora, muchos, y va a ser la mayoría, van a caer y se van a convencer de seguir a un falso maestro porque están listas para creer rápidamente una mentira. Están esperando una excusa para no seguir lo que dice Jesús y poder vivir conforme a el deseo que ellos tienen. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 lo dice. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan, novelerías que quieren oír y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso es lo que va a pasar. O sea, tienden a recibir enseñanzas que son herejías, que reducen la autoridad de Jesús para poder entonces ser amos de su vida y dejarse guiar por los deseos de la carne y el mundo. Y lo que esto provoca es que la gente difame a Dios y difame a Cristo, que hablen mal de Él debido a la conducta hipócrita y a la falsa profesión que tiene, y otra vez destruyendo la misión para la cual hemos sido llamados. Por eso es que existen los falsos maestros. Es una guerra para destruir la misión de la iglesia. Pero al mismo tiempo estos maestros también sacan provecho de la gente como si fueran mercadería para su propio beneficio. O sea, ellos ministran, ellos enseñan, pero están llenos de codicia, están llenos de lujuria y buscan popularidad, reconocimiento, una gran iglesia, seguridad, dinero, fama, liderazgo. Es lo que están buscando y abusan de la gente sin importar las consecuencias en la vida de estas personas, con tal de saciar ellos sus deseos. Y esto es lo más preocupante y es el peligro, porque pueden arrastrarte con ellos a su destrucción.
El versículo 1 lo dice. Esto les traerá una pronta destrucción. Y el 3, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. O sea, Dios no es lento para aplicar su justicia a esta gente. Él sabe quiénes son, sabe exactamente su corazón, dónde está, conoce las mentiras de cada uno de ellos y debemos confiar por la palabra que nos dice que Él tiene el tiempo perfecto para aplicar su justicia. Y, bien importante, no importará la posición que estos maestros puedan tener. El versículo 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino los arrojó al abismo, metiéndolas en tenebrosas cavernas, reservándolos para el día del juicio. O sea, haciendo referencia aquí a los ángeles de Génesis 6, que se rebelaron contra Dios y su papel en la creación. Ellos participaron en prácticas prohibidas con las mujeres de aquel entonces, que llaman las hijas de los hombres, y en consecuencia fueron arrojados al infierno. Pablo usa la palabra tártaro, que es en aquel entonces para los griegos eso significaba lo más profundo del infierno, en espera del juicio final, donde ellos van a ser arrojados al lago de fuego eterno. La condena ya está. Y entonces, si el rango de los ángeles es superior al del hombre, porque eso es, ellos tienen un rango superior al nuestro, eso no impidió que recibieran castigos, pues menos los maestros falsos, sin importar el rango que ellos tengan. Porque la verdad es que no importa qué tan importante llegue a ser este maestro o esta posición, eso no significa que sea aval de Dios y su destrucción está lista por venir. Ahora, tampoco va a importar el número de gente, como leímos. Versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia, ¿no? En el libro de Génesis nos habla que Dios vio la maldad en el mundo y era tal que ya los hombres ya no tenían pensamientos de bondad, solamente había pensamientos de maldad en ellos y rechazaban a Dios. Y Dios juzgó a todo el mundo con agua y ahoga a toda la humanidad, menos a Noé y a su familia. Así es que en este ejemplo que nos da Pedro, dice, no importa el número de gente. Puede ser que estos maestros falsos te llenen estadios y vendan libros y tengan millones de gente en internet. No importa, ¿sí? Eso no es aval de Dios. Más bien su destrucción los acecha. Así es que el otro ejemplo que nos da Pedro es que no importa qué tan prósperos sean, y habla de Sodoma y Gomorra, versículos 6 y el 8. Dice, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día se sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y aquí es que Sodoma y Gomorra, Moisés narra en el libro de Génesis, porque Génesis fue escrito por Moisés, y que estaban ubicadas en un valle que era tan fértil que lo comparó con el jardín del Edén, con el paraíso. Lo comparó con las tierras fértiles de Egipto, que era una abundancia tremenda. Dice, pero la vida perversa y desenfrenada de ellos trajo el juicio, y Dios hizo llover azufre y fuego desde los cielos, incinerándolo todo y reduciéndolo a cenizas. De hecho, en Génesis vemos que cuando Abraham al día siguiente, Abraham, que era tío de Lot, sube a un monte a orar a Dios y se asoma al valle, dice que vio el valle lleno de humo, como humo sale de un horno. Esa fue la devastación que Dios hizo, sirviendo como ejemplo a la gente que se comportaba que se comportaba por ellos. Así es que no importa la prosperidad material que se pueda lograr y que este maestro pueda tener, tampoco es un aval de Dios. La destrucción lo acecha. La condenación está preparada, y el gran peligro, y es por el cual tenemos que estar alertas, es que, como dije, nos pueden arrastrar a nosotros, como dice a quienes lo sigan, el versículo 10. Esto les espera a todos los que sigan los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecien la autoridad del Señor. Así es que tenemos que estar alertas para no caer, y la clave viene en el versículo 9 al 10. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Entonces, es los que viven como Dios quiere, es a los que sabe librar de la prueba.
y reservar a los impíos para castigarlos el día del juicio. Supo librar a Noé porque él era un predicador de justicia, dice. O sea, él quería vivir esta vida que le agrada al Señor en un entorno donde estaba todo adverso contra él. Sin embargo, él vivía esta vida y era un lugar donde tenía un sinnúmero de tentaciones, un sinnúmero de amenazas por querer vivir glorificando al Señor. Y yo no sé si tú te puedas identificar hoy en día que estamos llegando a eso, donde es cada vez es más difícil salir a profesar nuestra fe y salir y vivir de una manera justa. Pero así como libró a Noé, también sabe librar a Lot, supo librar a Lot, donde él fue a una región próspera, encontró este lugar de vida desenfrenada que estaba por todos lados, y él buscaba vivir como Dios quiere. Y al grado dice que de sufrir al ver y escuchar la conducta de la gente que estaba ahí alrededor de él. Dice que esto le despedazaba el alma. Así es que en un entorno como el que vivimos, regresando, que vemos tanta gente que está siendo desviada por herejías, que dicen que Jesús fue solo un maestro para reducir autoridad, o que fue nada más un profeta, o que es Dios, es un Dios pero no es Dios, o cuestiona la autoridad de la Biblia, ¿no? Nosotros podemos confiar que en medio de todo eso, que Dios nos librará de las pruebas, no importa cuántos sean las tentaciones, los falsos maestros, cuántos seguidores tengan, si es que vivimos la clave como Él quiere. Y esta es la idea principal, que los falsos maestros son un peligro, pero Dios sabe proteger a los que viven como Él quiere. ¿Qué significa vivir como Él quiere? Dios a lo largo de su palabra nos lo dice, y la única manera es dependiendo de su gracia. Como decía Dani cuando estábamos alabando, arrodillarnos y con las manos arriba, dependiendo de Él y no de nosotros, porque nuestra naturaleza es de pecado y los apetitos y los deseos que tenemos hacia este mundo son tan fuertes que solos no vamos a poder vivir como Dios quisiera que viviéramos, si no es dependiendo de Él. Y lo primero que quiere que nosotros hagamos es dar el primer paso en reconocer esto, que estamos condenados, que estamos separados de Dios, que nos espera este lago de fuego a causa de nuestros pecados, pero que Dios nos ama tanto que ha creado este puente a través de Jesús y nos pide que nos arrepintamos, de vivir conforme a nuestros deseos y desear vivir como Él quiere. Y lo primero que quiere para lograr esto es que creamos en su Hijo. Ese es el primer paso, porque Jesús ya resolvió el tema de la condenación. Por eso es que Él quiere que ese es el primer paso y es el único paso que puedes dar para poder vivir una vida como Él quisiera. Fíjate Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es claro, ese es el primer paso. Es tener la certeza que Jesús puede salvarte por el sacrificio que hizo, porque es Dios Hijo que vino al mundo, que pagó por nuestros pecados, que murió por ellos y que resucitó para darnos este camino de salvación a quienes decidimos querer vivir como Él, reconocerlo como nuestro Señor y vivir como Él nos pide que vivamos. Ahí es donde empieza, ese es el origen. Si no lo das, no vas a poder seguir avanzando. Y la invitación es, ¿lo has hecho? Porque si no lo has hecho, yo te invito a que lo medites, a que lo pienses y digas, wow, yo tengo que dar ese paso, es el primer paso. Si no, no voy a poder seguir avanzando. Porque cuando tú das este paso, ya no solamente es que no haya condenación, sino que como nos dijo Pedro y explicó Jonathan, Dios nos concede todas las cosas para vivir como Él manda. Dios es el que nos da ese poder. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y entonces somos un templo donde Él viene a vivir y con su poder va a transformarnos para que podamos vivir como Él quiere. Y ya que tenemos al Espíritu Santo y para vivir esta vida, Pedro también, que inclusive dijo, no me cansaré de repetirlos, fue lo que vimos en el capítulo 1, que dice, tú tienes la fe que ya crees en Jesús. No basta, a la fe le tienes que poner virtud. Esta virtud de querer hacer estas cosas excelentes por el Señor, de querer hacer estas cosas heroicas por el Señor. Entonces tienes tu fe, le pones este deseo de querer hacer cosas heroicas y luego dice, ponle conocimiento.
No basta nada más este deseo de hacer cosas heroicas, sino ponle conocimiento para que sepas qué es lo que te estoy pidiendo. Entonces le pongo conocimiento. ¿Y qué sigue? Bueno, pues dominio propio, porque me va a pedir cosas que tengo que hacer, que a lo mejor que me cuesta trabajo o dejar de hacer cosas. Entonces al conocimiento, dominio propio. Después de ponerle dominio propio, dice ponle constancia, porque esta constancia es la que te va a ayudar a seguir avanzando. Y una vez que tienes el conocimiento y estos deseos de querer hacer las cosas, sobre esta constancia te dice que pongas devoción al Señor. O sea, que sea todo esto es para la gloria del Señor. Todo lo que estoy haciendo yo sé que es para esto. Después te dice que pongas el amor fraternal, que es ya que tenemos todo esto, es ama a tu hermano. Tienes la fe, tienes el deseo de hacerlo, tienes el conocimiento, el dominio propio, ama a tu hermano. Y después de eso te dice, ponle el amor de Dios, el amor agape, que es este amor incondicional que das, que estás dispuesto a darlo todo por tu prójimo. Esas son las recomendaciones que te da, que están en el capítulo 1 y por favor regresa a leerlo porque esa es la manera en que vivimos y podemos vivir la vida que Dios quiere. Y si te das cuenta, no es una lista que nos está dando de tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, no hagas esto, no hagas. Es un estilo de vida donde a medida que le vamos pidiendo estas características que hay que agregarle, la realidad es que quien te las da es el Espíritu Santo. Nosotros no las podemos generar. El Espíritu Santo es el que te da la virtud, el dominio propio, el conocimiento, el amor fraternal, todo esto que es lo que se llama el fruto del Espíritu. Y de esta manera nos convierte en instrumentos útiles y instrumentos efectivos para llevar y cumplir la misión en el mundo de llevar la buena nueva. Y así no caer. Y así tener una vida exitosa ante este entorno de maestros falsos. Porque vivir en este ambiente de falsos maestros y sus seguidores no es fácil y es una prueba constante. Hay grandes tentaciones, pero Dios sabe cómo librarnos. El 1 Corintios 10:13 nos lo dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esa es una promesa. Nos va a estar transformando por dentro, pero también tiene el poder, así como libró a Noé, así como libró a Lot, tiene el poder y su soberanía de mover en su providencia acciones y situaciones para mostrarte la salida. Si tú estás viviendo la vida como Él quiere, Él te va a mostrar la salida. Siempre es una promesa. Y por eso es que la idea principal de este mensaje, y cierro con la idea principal, los falsos maestros son un peligro, pero Dios sabe proteger a quienes viven como Él quiere.